Bienvenidos y bendecidos sábado. Espero que tengan un buen santo sábado hoy. Vamos nosotros a continuar con el estudio de Apocalipsis. Vamos a empezar hoy Apocalipsis capítulo 12. Antes de eso vamos a tener una oración. Gracias a Dios por este día, gracias por este sábado que tú nos has dado. Te pedimos que ahora que estamos entrando en Apocalipsis capítulo 12, que podamos ver cosas que a lo mejor no hemos visto, entender cosas que a lo mejor no hemos entendido y algunas ideas que caigan por allá que se puedan corregir. Te pedimos que tú nos cuides y nos ayudes. Ayúdame a mí poder presentar este tema y te lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Vamos aquí entonces. Nosotros el último estudio completamos Apocalipsis capítulo 11 y en el Apocalipsis capítulo 11 termina, vamos a ponerlo aquí en la pantalla, donde vemos eh, donde que está aquí. Hablamos de los dos testigos. Vimos que esto tenía que ver con el periodo de los 1260 años, ah, como la Biblia fue aguantada fue como aguantada del pueblo. Francia terminó, terminó matando a mucha gente. La Biblia, bueno, vayan al estudio. Ahora mismo estoy tratando de recordar muchas cosas, pero se me está yendo. Hasta llegar al punto donde vemos el versículo 13 que se tocó sobre un gran terremoto, la ciudad se derrumbó, los 7,000 hombres que murieron, etcétera. Y vimos que al final de ese periodo, el segundo, nos habla aquí que el segundo ay pasó. Y ese periodo, el segundo ay termina como en 1840. Y estos eventos que vemos aquí en Apocalipsis 11, desde el primer versículo, cuando se le dice a Juan en el capítulo 10 que tiene que profetizar de nuevo, se ve entonces que otra vez en este capítulo, no quiero decir que una coincidencia, pero vemos que otra vez se está profetizando del mismo periodo de tiempo antes de Apocalipsis capítulo 10. Otra vez, recuerden que el libro de Apocalipsis, igual como el libro de Daniel, se da una profecía, después se regresa al tiempo, se repite otra vez la profecía con otras visiones o otras pistas, y cada vez que se hace, se está descubriendo más y más todo el panorama que Dios nos está dando. El libro de Daniel al final dice que se cierre ese libro. Y el libro de Apocalipsis, o el libro que Juan escribe, Apocalipsis, es una revelación también, es una revelación de las cosas que suceden en el libro de Daniel. Es algo más revelado y más detallado. Y por eso es que nosotros empezamos con la carta a las iglesias. Después fuimos a los sellos y vimos otra vez, empezando de nuevo hasta el final. Fuimos a las trompetas, pero vemos que las trompetas no son necesariamente un artículo del santuario, aunque vimos un artículo del santuario que es en el lugar santo, hay que regresar para atrás en el tiempo, pero que también las trompetas es unas fiestas y por eso es que no empezaron al mismo tiempo que se empiezan las cartas y el sello, sino empezó un tiempo después. Vimos que tenía que ver con guerras, la trompeta simboliza guerras y llamados de guerras, etcétera. Y por eso es que cuando la Trinidad se estableció, ya como la doctrina de Dios, las trompetas se empezaron a tocar hasta que Roma prácticamente fue derrumbada. Entonces nosotros vimos aquí la séptima trompeta, vimos que es la última parte aquí de Apocalipsis 11, que viene después del segundo ay, y todo lo que vimos el capítulo 11 tenía que ver con estaba en el primer y en el segundo ay, durante ese periodo de tiempo. Um, y entonces, bueno, fue a la séptima trompeta y entonces termina en el versículo 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se vio en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Y eso hablamos, que eso está conectado después del segundo ay, porque la séptima trompeta, aquí en el capítulo 11, toca, pero el empezar de tocar se encuentra en el capítulo 10.
Sería el versículo 14 de capítulo 11. Brincamos a capítulo 10 para esa parte donde empieza a tocar. Entonces terminamos aquí en el versículo, vamos al versículo 19, donde después de estos eventos, el capítulo 14 y el 13 al 14, se ve el templo de Dios abierto en el cielo, el arca de su pacto se ve en el templo, donde están los 10 mandamientos, y eso entonces tiene que ver cuando se ve entonces el lugar santísimo, que es cuando empieza a tocar la séptima trompeta, y la totalidad de la séptima trompeta entonces viene aquí al versículo 15. Eso lo cubrimos bien detallado durante esos estudios. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 12. Y con todo eso lo digo porque aquí termina otra vez una explicación completa de la profecía, y ahora hay que ir al Apocalipsis 12 y ver dónde es que nosotros ahora empezamos de nuevo. Estamos ahora empezando a ver una cosa nueva, en otras palabras. Nos dice aquí en Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Ok, ya empezando, estamos viendo algo que ya no es una explicación, es otra parte de la visión. Apareció en el cielo. Ahora terminamos, como dije, en el capítulo 11. Entonces, él ve algo nuevo. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escálata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Vamos entonces a... Tengo aquí unas notas, pero también voy a dar mis propias explicaciones también para ayudarnos a ver estas cosas. Una aclaración de esta parte del capítulo implicará un poco más que una mera definición de los símbolos introducidos aquí. Esto puede darse en pocas palabras como sigue. Vemos aquí una mujer, la verdadera iglesia. Una mujer corrupta se utiliza para representar una iglesia apóstata o corrupta, como podemos ver aquí en Ezequiel capítulo 23. Vamos a ponerlo aquí, porque esto no explica, otra explicación, que la mujer representa. Voy a poner aquí primero Apocalipsis 17, porque la mujer representa la Biblia, ¿cómo se llama? Una iglesia. Ezequiel 23. En Ezequiel 23, vemos en el versículo 2 al 4, dice, hablándole a Ezequiel: hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, ahí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola, y Jerusalén, Aholiba. Vemos aquí que las dos, que hay un tema que voy a tocar después de este tema en otra presentación. Y cuando lo toque van a ver por qué, y este son los versículos que yo también usé. Hay 2 mujeres, ¿verdad? Y vemos que una de las mujeres, aquí dice aquí, vamos a poner aquí 2 mujeres, y una de las mujeres, la mayor se llama Ahola y la hermana se llama Aholiba. Samaria es Ahola, quiero decir, y Jerusalén es Aholiba. ¿Qué es lo que es Samaria? Samaria era la capital de Israel. Jerusalén era la capital de Judá. Si recordamos en la historia, Israel empezó como un pueblo, una nación, y cuando el hijo de Salomón, Rehoboam, vino al poder, Israel se dividió en 2 partes. Se dividió para el norte, Israel, la parte que se llama Israel, que tenía Samaria como la capital, y la parte de abajo era Judá y Benjamín, y tenía el capital Jerusalén. Vemos que la mujer identifica estas dos naciones, o pueblos, como si queramos ponerlo así,
que tiene que ver, que representa la iglesia. Por ejemplo, Apocalipsis 17, vemos versículo 3 al 6, y esto lo vamos a tocar un poco más después. A Juan, versículo 3, fue llevado en el espíritu al desierto. Vamos a versículo 4. Había una mujer vestida de púrpura, etcétera, y tenía en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, y la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer que vería la sangre de los santos, etcétera. Eso lo vamos a tocar en otro estudio. Versículo 15. Estos son los versículos que no tienen. Me dijo también: las aguas que ha visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Versículo 18, la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, la mujer es Babilonia, que es una ciudad, también podríamos decir una religión, es una mujer corrupta por lo que vemos. Empezando Apocalipsis 12. Entonces, una iglesia apóstata es también representada por una mujer corrupta. So, por similitud de razonamiento, una mujer pura, como en este caso que vemos aquí, que una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, representaría la verdadera iglesia. Vemos también que dice aquí que vemos el sol, tenía el sol, tenemos la nube, tenemos que ella también tiene 12 estrellas, corona de 12 estrellas. El sol es la luz y la gloria de la dispensación evangélica, de acuerdo a estas notas aquí. La luna, que estaba a sus pies, la dispensación mosaica, como la luna brilla con una luz prestada derivada del sol, así la dispensación anterior brilló con una luz prestada del presente. Ahí tenían el tipo y la sombra. Aquí tenemos el antitipo y la sustancia. So, el sol brilla su luz. La luna refleja esa luz del sol. Yo sé que a lo mejor algunas personas que oyen esto no crean en esa idea, tengan otra idea, pero aquí mismo vemos la misma cosa. La luz, os digo la luz no, el Antiguo Testamento era un tipo, símbolos del Nuevo Testamento de la realidad, que es el antitipo. El sol es lo que refleja, es la verdad reflejada, la verdad actual, y la luna refleja esa verdad o esa luz actual. En otras palabras, el Antiguo Testamento era una sombra o era un símbolo o representaba lo que iba a suceder después. Eso reflejaba esa verdad antes que llegara. Entonces tenemos una corona de 12 estrellas, aquí tenemos, que son los 12 discípulos, de acuerdo a estas notas, o los 12 apóstoles. Vemos ahí sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. También podemos ver aquí vamos a continuar aquí antes de ir al versículo 3. Los versículos 1 y 2 cubren un periodo de tiempo que comienza junto antes de la apertura de la presente dispensación, cuando la iglesia anhelaba y esperaba fervientemente el advenimiento del Mesías, y se extiende hasta el momento del pleno establecimiento de las iglesias evangélicas con su corona de 12 apóstoles. Ahí nos menciona aquí Lucas 2:25. Vamos a ir a esos versículos a ver qué nos dice. 26 y 38. Lucas 2:25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Está presentándose en la misma hora, daba gracias
a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Está relacionado con lo que vamos a ver cuando dice aquí que estaba encinta. Y vemos el versículo 4 aquí que estaba aquí a punto a dirigir. Vamos entonces, déme continuar como lo hice yo y cualquier cosa yo puedo ir a las notas, porque creo que las notas no, me vas a hacer aguantar un poco, aunque no han ayudado bastante. Somos una mujer, vemos que la mujer representa una iglesia. En este tiempo vemos que ella está encinta y vamos a ver después que dice aquí que en el versículo 4 aquí en la segunda parte, dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este hijo, vamos a ver después, que es el hijo de Dios. So, la mujer que representa el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, o la iglesia verdadera en todo el tiempo, porque en este tiempo es Antiguo Testamento, tenía vestida del sol como la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Israel estaba a punto, en la última parte de Israel, antes que fuera a tener su hijo, estaba a punto, o Jesús nacer por ella, dice aquí que estaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escálata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y sus cabezas 7 diademas. Hay dos formas de ver esto. Una forma que se puede ver, ¿verdad? Que sería la más fácil para mucha gente, sería ver esto como un símbolo. Un gran dragón escálata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Mucha gente dice, porque dice un gran dragón, y creo que aquí abajo nos dice, se habla también de un dragón. Cuando dice Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y en otras partes dice que el dragón es la serpiente antigua, el dragón, Satanás, etcétera. Aquí está, versículo 9, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ¿ok? Mucha gente pueden conectar este gran dragón con Satanás, diciendo que Satanás estaba a punto, como dice aquí, el dragón, versículo 4, se paró frente a la mujer que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo, que Satanás estaba a punto a devorar a su hijo. Simbólicamente sí se pudiera decir que algo así, pero en realidad esto no es lo que está hablando. Recuerda, la visión que Juan está viendo y nos está describiendo son eventos literales que sucedieron en la iglesia. Roma es representada por un gran dragón. Roma tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 2, vamos aquí a Daniel no capítulo 2, va a ser Daniel 8. Si no es Daniel 8, lo vamos a ver en otro lado. No, perdón, en Daniel 7. Eso es que no era aquí las 4 bestias. Daniel 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollabas con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. So, vemos aquí una bestia grande, que mucha gente lo dice que es un dragón, y vemos que tiene 10 cuernos. Si vemos aquí para atrás Apocalipsis 12, vemos que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Vemos también en Daniel 7, y me estoy adelantando en este estudio, estamos adelantando partes que vamos a cubrir en otro tiempo. Entonces, vemos versículo 19. Entonces
Daniel tuvo deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Y sabemos que la cuarta bestia es Roma, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y unas uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Ok, so aquí no dice aquí no nos dice que tiene 7 cuernos, digo, 7 cabezas, quiero decir, pero sabemos que es Roma. Apocalipsis 12 también sabemos que es Roma, por la razón, bueno, vamos a ir a Apocalipsis 17. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 17, nosotros vamos a dar cuenta, hablando sobre esta ramera, gran ramera, vamos a hablar sobre todo esas cosas, que ella, versículo 3, estaba sentada sobre una bestia escálata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. So, aquí vemos la misma idea. Una mujer sentada, que es una iglesia apóstata, una gran ramera, está sentada sobre una bestia escálata. Vemos aquí Apocalipsis 12. Dice aquí un gran dragón escálata, que es una bestia, un gran dragón, pero ahora menciona que un dragón escálata, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia, que es un dragón, también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura, etc. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores, etcétera, de la tierra, aquellos cuyo nombre no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Cuando lleguemos al Apocalipsis 13, vamos a ver que esta misma bestia es la bestia de Apocalipsis 13. ¿Cuál es la bestia de Apocalipsis 12? El dragón. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Yo cuando lleguemos a este capítulo vamos a entrar más sobre estos 7 montes, la mujer que se sienta, etc. Pero vamos a ver específicamente sobre la cabeza. Esta cabeza, versículo 10, son 7 reyes, ¿ok? Estos 7 reyes, son 7 reyes de una misma bestia, un mismo cuerpo, pero tiene 7 cabezas, 7 reyes. Una bestia es una nación. Roma no era una nación que tenía 7 reyes a la misma vez, solamente tenía un rey a la vez. Dice aquí, son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era ya no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y vamos a dejarlo ahí, para no entrar más. Pero queremos saber lo que son las 7 cabezas. Las 7 cabezas son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Ahora, los reyes, no estamos hablando de un rey en particular. Esto es un símbolo. Rey simboliza un reino. Esta bestia tiene 7 reinos. Si las cabezas son reyes o reinos, son 7 reinos. Dice aquí que en la bestia habían 7 cabezas, 7 reinos, reyes o reinos que han caído. Y uno es. Cuando dice aquí que uno es, está hablando en el tiempo de Juan. Recuerde que Juan está mirando esto, se le está dando interpretación sobre estas cabezas, y uno en ese momento es uno de estos reinos, de esta bestia es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Roma tuvo 7 diferentes etapas de reinos. Cuando lleguemos ahí, voy a buscarlo y se los voy a poner. No lo tengo ahora mismo. Cuando estuvo el primer estilo de gobierno, por decir, ese era uno. El segundo, y cayó. Y salió otro estilo de reino o otro estilo de gobierno.
Y ese cuando cayó, subió otro estilo de gobierno, son tres. Ese cayó, salió otro, cuatro. Ese cayó, son cinco. Y ahora Juan estaba viviendo en el sexto estilo de reino. Y ese es el que Juan estaba, por eso dice que cinco habían caído. Otra vez, cuando lleguemos a este capítulo, se lo voy a enseñar más detallado. Y todavía había un reino, después del reino, el estilo de gobierno en cual Juan estaba viviendo de Roma, que no había venido, porque ahora mismo estaba en el sexto. Pero cuando ese séptimo fuera a venir, ese séptimo estilo de reino iba a ser un breve tiempo, muy poquito. Y cuando veamos, vamos a ver que ese estilo, ese tiempo de reinado, ese estilo de reino fue bien corto, un bien corto tiempo. Y después dice que la bestia que era, y no es también el octavo, y esté entre los siete, y va la perdición. Eso cuando lleguemos aquí lo vamos a tocar. Pero por ahora vamos para atrás a Apocalipsis 12 y vemos que por eso tenía siete cabezas, porque Roma en sí tuvo siete diferentes gobiernos. En el tiempo otra vez de Juan, que está viendo aquí, cinco gobiernos ya habían pasado, él estaba viviendo en el sexto y todavía estaba por el séptimo vivir. Pero estamos hablando de Gran Dragón Escálata, que aunque ha pasado, pero todavía es parte de esta bestia. Y 10 cuernos, los 10 cuernos, esto que nosotros hemos visto, ya es los 10 cuernos de, como dice aquí en Daniel 7, que son los 10 tribus que nosotros tocamos durante las trompetas también, que salen de Roma, del mismo Roma, no salieron de otro lado, sino del mismo Roma, 10 poderes que salieron. Y en sus cabezas 7 diademas. ¿Okay? Diademas tiene que ver coronas, diademas tienen que ver con reinos, eso es como emperador. So, esta otra señal que nosotros vimos tiene que ver con Roma, que sale la escena. La mujer es Israel o la verdadera iglesia, pero Israel en el Antiguo Testamento, que era el pueblo de Dios. Israel estaba encinta, tenía dolor de parto, en la angustia del alumbramiento, porque un niño estaba a punto de nacer, que es el Hijo de Dios, Jesús. Cuando estaba a punto de nacer, Roma se presenta. Apareció otra señal en el cielo. De aquí un gran dragón escálata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Okay? Y esa es Roma, se aparece en la escena. Y su cola arrastraba, eh, dice aquí, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y ahora vamos a tocar eso en un ratico. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Si nos recordamos, Herod quería que los hombres magos que ustedes conocen, cuando vinieran, que le dijeran dónde es que estaba Jesús para ir a adorar. En realidad, ¿qué es lo que él quiso hacer? Él quería matar a Jesús porque no quería otro rey que naciera, creyendo que lo iba a tumbar a él. Entonces, el dragón, siendo Roma, obviamente el dragón siendo Roma, que era un símbolo de Roma, el dragón era el símbolo de Roma en ese tiempo, ¿quién tenía atrás de él gobernando a Roma o controlando a Roma? Satanás. Satanás estaba controlando a Roma. Por eso en cierto punto, simbólicamente, espiritualmente, podríamos decir que este gran dragón o que está bien Satanás, etc. Aunque nosotros vamos a ver aquí, cuando lleguemos aquí sobre este gran dragón, no nos dice aquí que tenía 7 cabezas ni nada de esas cosas. Estos son más descripción de Roma, literal. Y Roma se paró para dar luz. Ahora, aquí dice el cielo. ¿Dónde está el cielo? Apareció en el cielo, señal en el cielo. Habla del cielo aquí. Y también vimos aquí en el cielo. Hablando sobre el cielo, el espacio en aquel que esta representación fue vista por el apóstol. El cielo es el espacio en el que esta representación fue vista por el apóstol. No debemos suponer que las escenas aquí representadas a Juan tuvieron lugar en el cielo, donde reside Dios, porque son acontecimientos que ocurrieron en esta tierra. Pero esta representación escénica que pasó ante el ojo del profeta
apareció como si fuera en la región ocupada por el sol, la luna y las estrellas, desde la que hablamos como el cielo. Los versículos 1 y 2 cubren un periodo de tiempo que comienza justo antes de la apertura de la presente dispensación, cuando la iglesia anhelaba y esperaba fervientemente el advenimiento del Mesías, y se extiende hasta el momento del pleno establecimiento de la iglesia evangélica con su corona de 12 apóstoles. Pues eso ya se leyó. No se pudo encontrar ningún símbolo más apropiado e impresionante que el que se emplea aquí. La dispensación mosaica brillaba como con una luz prestada de la dispensación cristiana, así como la luna brilla con la luz prestada del sol. Qué apropiado, por lo tanto, representar la primera por la luna y la segunda por el sol. La mujer, la iglesia, tenía la luna bajo sus pies, es decir, la dispensación mosaica acaba de terminar y la mujer estaba vestida con la luz del sol del Evangelio, que acababa de salir. Mediante la figura de los prolepsis se representa la iglesia plenamente organizada con sus 12 apóstoles, antes de que el niño varón, Cristo, apareciera en escena. Esto se explica fácilmente por el hecho de que debía constituirse así inmediatamente después de que Cristo comenzara su ministerio, y él está más especialmente relacionado con esta iglesia que con la de la dispensación anterior. No hay motivo para ningún malentendimiento en el pasaje, y por lo tanto no se hace ninguna violencia a un sistema correcto de interpretación por esta representación. Ahora, hablando de la tercera parte aquí, que dice versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. La tercera parte de las estrellas del cielo, el dragón arrojó la tercera parte de las estrellas del cielo. Si las 12 estrellas con las que se corona la mujer, utilizadas aquí simbólicamente, representa a los 12 apóstoles, entonces las estrellas arrojadas por el dragón antes de su intento a destruir al niño varón o antes de la era cristiana puede representar una parte de los gobernantes del pueblo judío. De que el sol y la luna y la estrella se usan a veces en este sentido simbólico, ya hemos tenido evidencia en el capítulo 8, versículo 12. No sé si eso se tocó así. Creo que sí se tocó. Tendrían que ir al estudio del capítulo 8, versículo 12, donde las estrellas, las lunas y el sol representan diferentes partes del gobierno. Eso es lo que, si recuerdo bien, eso es lo que se simbolizaba. Si la estrella, ¿verdad? Porque aquí ahora estamos viendo a la mujer que está vestida y ya lista para ir a la próxima disposición que es el Evangelio. Antes de eso, el dragón estaba ahí, ¿verdad? Roma estaba ahí y dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Si las estrellas representan, por ejemplo, los apóstoles, cuando vino Jesús, que estaba ahí cuando vino Jesús, antes de eso, las estrellas del cielo, la tercera parte de las estrellas del cielo, no no de la mujer que está vestida, ¿verdad? Con esas estrellas, con la corona de esas estrellas, sino del cielo mismo. Pudiéramos decir que esto tenía que ver con los líderes ¿cómo se llama? Eh, los gobernantes del pueblo judío. Siendo el dragón un símbolo, solo podía tratar con estrellas simbólicas, y la cronología del acto aquí mencionado lo limitaría al pueblo judío. Judea se convirtió en una provincia romana 63 años antes del nacimiento del Mesías. Los judíos tenían tres clases de gobernantes. Tenían los reyes, los sacerdotes y el Sanedrín. Dice aquí que un tercio de ellos, que son los reyes, fueron arrebatados por el poder romano. Después de describir el asedio de Jerusalén por los romanos y Herodes y sus capitulaciones en la primera del año 37 a.C., después de una obstinada resistencia de 6 meses, dice, hay una persona aquí que escribió en su libro, dice esto: tal fue el fin de la dinastía Asmonea, exactamente 130 años después de las primeras victorias de Judas Macabeo, y en el septuagésimo año desde la asunción de la diadema por Aristóbulo I.
Ok, son otras palabras. Tenemos que el pueblo judío tenía tres grupos o tres clases de gobernantes. Tenía los reyes, los sacerdotes y el Sanedrín. Sabemos que en el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino, ya Judea no tenía reyes, pero sí tenía, ¿cómo se llama aquí? Sí tenía sacerdotes y tenía el Sanedrín. Es más, el Sanedrín se menciona en los evangelios y los sacerdotes también se mencionan en los evangelios, pero no tenían reyes. ¿Por qué? Porque Roma tomó ese lugar, los quitó del medio y tomó ese lugar. Ok, so dice aquí que el dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo. Ahora es necesario identificar el poder simbolizado y esto ya lo hemos hecho. Eh, el testimonio relativo al niño varón que el dragón trataba de destruir es aplicable a un solo ser que ha aparecido en este mundo y es nuestro Señor Jesucristo. Ningún otro ha sido arrebatado a Dios y a su trono, pero él, Jesús, hablando de Jesús, ha sido exaltado. Ningún otro ha recibido de Dios la comisión de gobernar todas las naciones con vara de hierro, sino que él ha sido designado para esta obra. Eso lo podemos encontrar también en Salmos capítulo 2, versículos 7 al 9. Ciertamente no puede haber duda que el niño varón representa a Jesucristo. El tiempo al que se refiere la profecía es igualmente evidente. Fue el tiempo en que Cristo apareció en este mundo como un bebé en Belén. O sea, ahora, habiendo comprobado ahora quién era el niño varón, es decir, que es Cristo, aquí cuando dice el hijo varón, el versículo 5 y el versículo 4 al final, y habiendo fijado la cronología de la profecía en el momento en que nació en este mundo, será fácil encontrar el poder simbolizado por el dragón, porque el dragón representa algún poder eh, que intentó destruir a Jesús en su nacimiento. ¿Hubo tal intento? ¿Y quién fue que lo hizo? Eso no es necesario dar una respuesta formal de esta pregunta a cualquiera que haya leído como Herodes en un esfuerzo diabólico por destruir al niño Jesús ordenó matar a todos los niños de Belén, de 2 años o menos. ¿Pero quién era Herodes? Él era un gobernador romano. De Roma, Herodes obtuvo su poder y Roma gobernaba en ese momento todo el mundo y por lo tanto era la parte responsable en esta cuestión. Y también si vemos a las profecías de Daniel, Roma era el único que estaba ahí que podía ser el gobernante sobre eso. Entonces Roma, en la persona de Herodes, intentó destruir a Jesucristo cuando mandó destruir a todos los niños de Belén de 2 años o menos. El niño que nació ante los deseos expectantes. Ok, vamos a continuar de ahí. Vemos aquí entonces, regresando aquí, que Roma estaba ahí esperando, pues Herodes siendo la representación de Roma, esperando que el niño naciera para devorarlo. ¿Y qué pasó? Versículo 5. Ella dio a luz a un hijo varón, ella dio luz a su hijo, Jesús. Israel dio esto no tiene que ver con María, ¿ok? Porque es otra cosa. Muchas personas creen que cuando habla de una mujer, especialmente en el catolicismo, se les ha enseñado a ellos que esta mujer es María. Y ahora vamos a ver por qué no puede ser María. Porque María, no María, la mujer dio luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Sabemos que Israel dio hijo a Jesús y Jesús tuvo su ministerio, Jesús murió y resucitó y fue al cielo. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenta por 1260 días. Por eso es que esta mujer no puede ser María. Sí, María tuvo un hijo que se le dio, que es Jesús. Sí, Roma quiso o Herodes quiso destruir a Jesús, Satanás quiso destruir a Jesús, lo trató de hacer por medio de Roma, este dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Herodes siendo la representación.
Pero si la mujer fuera María, María nunca huyó a un desierto después que Jesús fue arrebatado para Dios, para que allí la sustentan por 1260 días. 1260 días, vamos a hacer esto de nuevo. Esto lo hemos cubrido ya varias veces. 1260 días. Vamos a dividir eso por 12 meses. No, 12 meses. Sí, dividido por 30. Pues 12 meses son 105 meses. Dividir los meses por 30 son 3,5. 1260 días son el equivalente a 3 años y medio. Cuando, cuando Jesús, primeramente ya sabemos que nos dice que Jesús fue arrebatado para Dios, Jesús ascendió a Dios. Y después que Jesús fue, entonces la mujer fue al desierto por 1260 días. Vamos a suponer que los 1260 días no son simbólicos, que son literal, que son 3 años y medio. Vamos a suponer que la mujer debe de esperar, no esperar, debe de huir después que Jesús asciende. Vamos a suponer que la mujer, igual como se le dijo a José, cuando el ángel le dijo a José que recoja a María y al niño y se vayan a Egipto, que podríamos decir que fue un desierto, ellos estuvieron ahí por lo menos como que unos 10 años por ahí, porque el niño tenía unos 2 años por ahí cuando fueron a Egipto. Creo que regresó a los 12 años, creo que regresó. La cosa es que ellos estuvieron en Egipto más de 3 años y medio. So, no concluye estas dos ideas, no trabajan. Pero si vemos que en sí los 1260 días, ¿verdad? Son 3 años y medio, que también es el equivalente de 42 meses. Vemos que estos números son los mismos números que nosotros hemos visto una y otra vez, que es el equivalente al mismo periodo de tiempo de los 1260 años del papado. Entonces podemos tener una mejor comprensión. Después que Jesús regresa para el cielo, un tiempo después, la mujer va al desierto, que es la iglesia verdadera, que sigue, va al desierto por los 1260 años, mientras que el papado está en control. ¿Por qué? Porque el papado no es más que Roma. So vamos entonces ahora a continuar aquí con el versículo 7. Sí, continúa aquí con el versículo 7. So, continuando el versículo 7 nos dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, este periodo de 7, vamos nosotros a brincar a los próximos versículos para ver exactamente dónde es que los versículos 7 al 12 toman lugar. Toman lugar eh, después del versículo 6 o antes del versículo 6. So, cuando continuamos aquí, que el diablo ha ascendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, dice aquí, versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo Aarón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente
al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez ahí está la misma idea que vemos aquí en el versículo 6. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustentan por 1260 días. 1260 días es el equivalente a tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Para la pregunta, ¿por qué es que la mujer huyó al desierto donde? Porque nos dice, en versículo 5, que ella dio luz, el hijo fue arrebatado y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que a ella le sustenta por 1260 días. Pero no nos dice por qué es que ella huye hasta que nosotros seguimos leyendo. Leemos la escena del versículo 7 al versículo 12, nos dice por qué y vemos que ahora la razón por la que huyó es porque el dragón, que es Satanás, cuando él vio que había sido arrojado a la tierra, él persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, que es la misma mujer del principio. Y la razón que que él fue a perseguirla a ella es que ella entonces huye al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. Y como que huye, dice aquí, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, la escena del versículo 7 al versículo 12 sucede entre el versículo 5 y el versículo 6. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí, que los primeros 6 versículos de este capítulo, como se ha visto hasta ahora, nos están llevando hasta el cierre de los 1260 años que marcaron el fin de la supremacía papal en 1798. En el séptimo versículo, aquí, es igualmente claro que nos lleva a épocas anteriores, porque ya vimos que después el versículo 13 para adelante nos enseña que esto fue en el medio. Ah, y hasta dónde? ¿Hasta dónde es que nos lleva esto? Hasta el tiempo introducido por primera vez en el capítulo. ¿Ok? Los días del primer amenimiento. ¿Ok? Dice aquí, después hubo una gran batalla en el cielo, y esto fue donde, en el cielo. Este es el mismo cielo donde la mujer y el dragón fueron vistos al principio, pero eran actores en escenas que tuvieron lugar aquí en la tierra. Por lo tanto, como nosotros vimos aquí, que estos cielos tienen que ver con cosas en la tierra, por lo tanto, nosotros entendemos que esta guerra que vemos aquí sobre con Miguel y sus ángeles, etcétera, que lucha contra el dragón, se encuentra en el mismo lugar, que es aquí en la tierra. Y entonces, ¿a dónde es que entonces esto nos lleva? Si esta guerra que vemos aquí en el cielo, que vemos que en el cielo cuando vimos anterior, esta tierra, esta batalla también aquí en la tierra, significa que también en la tierra. ¿Y hasta qué punto somos llevados entonces de vuelta para ver esta guerra? Evidentemente al comienzo del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Miguel es Cristo, ¿verdad? Entonces, no creo que necesariamente con este grupo necesitaría cubrir eso, pero vamos a poner unos versículos aquí rápidamente para tocarlo. Es más, otra vez, si van al estudio Jesús en el Antiguo Testamento, lo van a poder ver, pero para darle un repasito rápido, solamente como unos 3 o 4 versículos, 3 versículos. Aquí nos dice en Judas capítulo 9, Judas 1, porque Judas no tiene capítulo, solamente tiene un capítulo. Seguimos aquí. Judas solamente tiene un capítulo, capítulo 1. Versículo 9 nos dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Vemos aquí que Miguel estaba contendiendo con el diablo disputando el cuerpo de Moisés. En Juan capítulo 5, 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y Juan 5, 29,
continuando, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y lo que falta es 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, se sentará del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es Miguel. Eso es un rápido resumen que Miguel es Jesús. Regresando a Apocalipsis 12, vemos entonces que esta guerra que dice aquí en el cielo, pero realmente es aquí en la tierra, porque él lo está viendo la escena en el cielo, pero es las cosas que están sucediendo en la tierra. Miguel, que es Jesucristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. ¿Quién es el dragón? Es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Jesús, durante su vida aquí, estuvo luchando contra Satanás. ¿Y por qué ganó? Eh, no hay ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, al cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos a continuar aquí, ver un poco más. Aquí se presenta otro símbolo, ya creo que lo leímos, y Juan se apresura en el signo que representa este símbolo, que es el diablo y Satanás, pero esto no es lo mismo que el dragón de los versículos 3 y 4, como se mencionó. El dragón de 3 y 4 tiene que ver con Roma. El de 3 y 4 era un gran dragón rojo con 7 cabezas, etc. Vamos a continuar estas notas. Regresando a la batalla. Con respecto a la guerra mencionada, Satanás había expresado la misión de Cristo. O digo, no expresado, había esperado la misión de Cristo en esta tierra como su última oportunidad de éxito para derrocar el plan de salvación. Se acercó a Cristo con tentaciones engañosas, con la esperanza de vencerlo. Trató de destruirlo de diversas maneras durante su ministerio y cuando logró ponerlo en la tumba, se esforzó con un triunfo maligno por retenerlo ahí. Pero en cada encuentro, el Hijo de Dios salió triunfante y devuelve esta bondadosa promesa a sus fieles seguidores. Al que vence, le concederé que se siente conmigo a mi trono, así como yo he vencido. Esto lo leímos y me he sentado con mi Padre en su trono, como leemos en las cartas a las iglesias. Esto nos muestra que Jesús, mientras estuvo en la tierra, libró una guerra y obtuvo la victoria. Satanás vio fracasar su último esfuerzo, su último plan fracasó. Se había jactado de que vencería al Hijo de Dios en su misión en este mundo, y así haría fracasar ignominiosamente el plan de salvación, y bien sabía que si era frustrado en su último esfuerzo, desesperado por frustrar la obra de Dios, su última esperanza había aparecido y todo estaba perdido. Pero en el lenguaje del versículo 8 dice que no prevaleció, y de ahí que el cántico pueda ser bien cantado. Por tanto, alegraos cielos y vosotros que habitáis en ellos. Algunos sostienen que esta guerra tuvo lugar cuando Satanás, entonces un ángel de luz y gloria, se reveló en el cielo, y que la expulsión de la que habla Juan fue su expulsión del cielo en ese momento. Y esto estamos hablando aquí eh, cuando, antes que el mundo fue creado, etcétera, que Satanás se reveló en el cielo y que en ese momento esto es lo que se está hablando. Pero somos incapaces de armonizar este punto de vista con el testimonio que tenemos ante nosotros. Así en el versículo 13 leemos, y cuando el dragón vio que había sido arrojada a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esto muestra que tan pronto como el diablo vio que fue arrojado, volvió su ira contra la mujer, la iglesia, que no lejos de este momento huyó al desierto. Cuando Satanás se encontró así derrotado, el niño varón ya había sido dado a luz.
Es decir, el primer advenimiento de Cristo había tenido lugar. De ahí que esta guerra y derrota de Satanás, que tuvo lugar a este lado de la era cristiana, y no mucho tiempo antes de que la iglesia se fuera al desierto en el año 538 después de Cristo, no puede ser su caída del cielo antes de la creación del mundo, aunque esa fuera una guerra en el cielo. Una vez más, parece haber un número de casos en lo que se habla de Satanás como derrotado o derribado. Uno fue su primer rechazo desde el cielo, otro cuando Cristo lo venció en su primera venida, y habrá otro en el futuro cuando sea arrojado al abismo y encerrado durante 1000 años. Y en cada ocasión sucesiva contemplamos una limitación de su poder que aumenta regularmente. Cae un grado más bajo en cada combate sucesivo. La primera vez, como podemos deducir claramente de ciertas escrituras, la contienda fue entre él y Dios el Padre. Eh, Eso está en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, eso tuvo que ver con la primera, cuando Satanás fue derribado la primera vez. La segunda vez entre él y Cristo, el Hijo, como en la escritura que tenemos ante nosotros, aquí en el versículo 7 de Apocalipsis 12. Mientras que la tercera vez, un ángel basta para llevar a cabo la obra de su humillación. Apocalipsis capítulo 12, 20, versículo 1 y 2. O sea, la primera vez era contra Dios, la segunda vez contra Cristo, y la tercera vez va a ser llevado a cabo solamente por eh, un ángel. Un ángel va a ser suficiente eh, para poder aguantarlo, como vemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 2, ponemos ahí. So, en otras palabras, cada vez se está perdiendo más y más poder. Desde su primera contienda, no se le ha permitido elevarse a la dignidad de contender con el Padre. Desde la segunda, no ha tenido el privilegio, si así puede llamarse, de un encuentro personal con el Hijo. La guerra se menciona en la escritura que tenemos ante nosotros es entre el diablo y Miguel, que es Cristo. El gran esfuerzo del primero contra el segundo, personalmente, fue durante su misión aquí en la tierra, y la gran victoria personal de Cristo sobre él fue en esa misma contienda. Y no dice aquí que la parte que me interesa, dice, y ni se halló y hay lugar para ellos en el cielo. El cielo, como hemos visto, no significa en este capítulo el lugar que es la morada de Dios y sus mensajeros celestiales. Aquí sin duda denota condición más que lugar, y la expresión significaría entonces que estaban aquí humillados y que nunca recuperarían su posición anterior. Habían sufrido una terrible derrota que Cristo describe diciendo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. La esperanza que había abrigado todo el tiempo de vencer al Hijo del Hombre, cuando éste tomará nuestra naturaleza, había parecido para siempre, o perecido para siempre. Su poder fue limitado, ya no podía aspirar a un encuentro personal con el Hijo de Dios, un hecho que hasta entonces había dado en un grado comparativo, dignidad y prestigio a su posición. De ahora en adelante, la iglesia, que es la mujer, es el objeto de su malicia y recurre a todos esos medios nefastos contra ella que naturalmente caracterizarán una furia desconcertada y sin esperanza. Su primeramente fue contra Dios y fue derrumbado. La segunda fue contra Miguel y fue derrumbado. Y ahora no tiene, ahora es contra la mujer. Ha disminuido cada vez. Pero a continuación se entona un canto en el cielo. Aquí dice, vamos a continuar aquí. Versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pudiéramos decir, para poder entender esto, por qué del cielo y la tierra, como se está usando simbólicamente, la batalla no fue en el cielo.
pero su primera batalla fue contra Dios. Como leímos en 2 de Pedro capítulo 2, que Dios, versículo 4, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino lo arrojó al infierno, lo entregó, etcétera, lo tiró aquí a la tierra. Como dice Jesús, vi a Satanás caer como un rayo a la tierra. La segunda batalla que él tuvo fue contra Jesús. Y ahora, la tercera batalla que va a tener es aquí, con lo que no es celestial, sino con lo que es terrenal. Fue arrojado a la tierra, disminuyó cada vez. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, versículo 10, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Primeramente, con lo del cielo, contra Dios y contra Cristo, peleó. Y ahora viene a pelear con el tercero. Oímos esta canción, ¿verdad? Dice entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, y es como una canción lo que se oye. Pero a continuación se entona un canto en el cielo, donde dice, ahora ha llegado la salvación, etcétera. ¿Cómo es esto? Si estas escenas están en el pasado, ¿había llegado entonces la salvación, la fuerza, el reino de Dios y el poder de su Cristo? No, en absoluto. Pero este cántico se cantó en forma prospectiva. Estas cosas estaban aseguradas. La gran victoria había sido ganada por Cristo, quien puso la cuestión de su establecimiento para siempre en paz. Así como leemos en otras escrituras, tenemos vida eterna, tenemos redención por su sangre, etcétera, como si ahora estuviéramos en posesión real de estas bendiciones, mientras que solo las tenemos por la fe, y el lenguaje es simplemente una garantía de que son para siempre seguras por los vencedores finales. Seguidamente, el profeta repasa rápidamente la obra de Satanás desde ese momento hasta el final, que es el versículo 11 al 12. En otras palabras, del versículo 17 al 12, eh, el profeta repasa, bueno, el versículo 11 y 12, el profeta repasa rápidamente la obra de Satanás de ese momento hasta el final. Porque desde que él fue derrotado, él sabe ahora que al final es que tiene poco tiempo, durante el cual los hermanos fieles lo vencen por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, mientras su ira aumenta a medida que se acorta su tiempo. En otras palabras, es como se leía aquí, todo ya futuro, desde el tiempo que Cristo triunfó, todo es futuro. Ya vino porque Cristo lo garantizó. Y es mirando para el futuro desde el tiempo de Juan, pues decir, mirando al futuro, como nosotros hemos a cantar, o ellos están cantando, que nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y nosotros hemos menospreciado nuestra vida hasta la muerte. Ahora, ¿durante qué periodo específicamente sucedió específicamente esta parte donde dice menospreciaron sus vidas hasta la muerte? Específicamente ese periodo, como nosotros hemos leído en las otras partes de Apocalipsis, tenía que ver con las persecuciones eh, de los santos. También esto lo leemos ya se ha cubrido en Mateo 24, cuando Jesús habla sobre este periodo, que tiene que ver con los 1260 días o los 1260 años, especialmente durante el tiempo del papado. Ah, continúa aquí, aunque actúa por medio de poderes terrenales, Satanás personalmente es el agente principal desde el versículo 9 hasta el 17. Sí, eso. Regresamos ahora al versículo 13, ¿verdad? Todo esto del versículo 7 hasta el versículo 9
fue la batalla que Satanás tuvo con Jesús aquí en la tierra. Jesús ganó y entonces aseguró la salvación para los santos. Entonces, versículo 10, se oye esta gran voz en el cielo que dice que ahora la salvación ha venido y no habla de las cosas que van a suceder. Y que versículo 11, que de ahí para adelante, lo que han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y lo que moráis en ellos. Hay de los moradores. Ahora regresa un poquito en el versículo 12, que nos dice, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, dice aquí de la tierra y del mar. Esto lo vamos a ver un poquito después. Lo que como lo entiendo yo de la tierra y del mar. Entonces, este poco tiempo, al tiempo pasar, está viendo que está perdiendo tiempo. Este tiempo, para mí, yo sé que es hasta el final del tiempo, pero creo que esto tiene que ver también mucho con el tiempo de la tribulación, de cual Jesús habla en Mateo 24. Y vemos también en el versículo 6 que la mujer huye al desierto por los 1260 días, que esto tiene que ver con el año 538 hasta el 1798, durante el periodo de la supremacía del papado. Y por eso es que dice que esos menospreciaron sus vidas hasta la muerte, como nosotros vimos en el quinto sello, donde es los mártires, como nosotros vimos en otras partes, los mártires que murieron por ser perseguidos, como vimos también en Daniel capítulo 7, como los santos fueron perseguidos. Bueno, en Apocalipsis, cuando vamos al próximo capítulo, vamos a ver la misma cosa. Se repite, es el mismo tiempo con más detalle. Cuando vio el dragón, versículo 13, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces estamos continuando ahora y ya vimos que esta es la razón por qué la mujer huye al desierto. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos ilimitado un tiempo. Este es el periodo de los 1260 años donde el papado está ahora persiguiendo al pueblo de Dios. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer. Recuerda, la mujer significa ¿qué? La mujer significa la iglesia verdadera. La iglesia verdadera está siendo perseguida, no ha parado de ser la iglesia verdadera. Y esto lo voy a tocar en un tema separado, porque hay confusión sobre eso. De su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Vemos aquí que hay agua y vamos a ver lo que significa agua para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra, y ahora tenemos la tierra, ayudó a la mujer. Es más, yo creo que puse esto en verde, vamos a ponerlo en verde. Y la razón por qué estamos haciendo esto, porque yo dije que está muy interesante aquí que vimos en el versículo 11, versículo 12, la tierra y el mar. Ok, aunque dice el mar y esto dice agua como un río, pero vamos a de todas formas ver lo mismo. Ok. Y la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, vamos a tocar esos versículos, pero cuando vemos aquí el versículo 17, vemos que esta es la última parte de los 1260 años. Tenemos diferentes tiempos. Tenemos la mujer, en la etapa de la mujer, hasta que tiene su hijo, Jesús, ¿verdad? Versículo 1 hasta el versículo 5, vamos a decir. Vimos que del 7 al 12, cuando Jesús está aquí en su ministerio, estamos al versículo 5, cuando él termina, que él gana, él es arrebatado para Dios y para su trono. Vemos la próxima etapa de la mujer de la iglesia verdadera, que tiene que ver cuando ella se va al desierto por los 1260 años, cuando el papado está atrás de ella. O sea, Satanás, a través del papado, está haciendo estas cosas.
Esto es regresando al versículo 13. La serpiente es muy interesante porque vemos aquí que ya está hablando de la serpiente, no está hablando de Roma. Y lo digo porque, si se recuerdan, en Apocalipsis 17 habla de los 7 reyes, 5 han caído, uno es, el otro ha de venir pronto, y después dice, el versículo 11, la bestia es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. So, Roma en sí, Roma pagana, ¿verdad? Se convierte a Roma papal. Este dragón, o gran dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, es Roma pagana. Y vemos que después, durante estos 1260 años, no es Roma pagana, sino es la serpiente directamente. Pero la serpiente, ¿cómo lo está haciendo? Por medio de una iglesia, ¿verdad? Que ahí estamos. Eso lo vamos a tocar después, pero la iglesia y el Estado juntos ya no es Roma pagana, ahora es Roma papal. Son durante los 1260 años. Y después, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. So ya no está haciendo guerra contra la mujer, ¿verdad? Que se huyó, pero ahora está haciéndolo contra la descendencia, el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Eso es otro grupo separado. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Tiatira, la cuarta iglesia. Cuando más o menos empieza los 1260 años, cuando Jezabel es establecida, el papado es establecido, ¿verdad? Ya hemos leído todo esto que tiene que ver con la tribulación y todas esas cosas, es contra ellas son las trompetas, etcétera. Versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esas doctrinas. Tenemos el grupo que no tiene esas doctrinas y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, que es la Iglesia Católica, el papado, tienen las doctrinas que son profundidades de Satanás. Dice versículo 25 que retenga lo que tiene. Esa es la cuarta iglesia. En el empezar de los 1260 años, por decir, la quinta iglesia está, versículo 4, está las pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ese es un remanente corto. Pero tenemos todos esos que están saliendo de ese rol, ¿verdad? Cuando vemos aquí Apocalipsis 12, dice aquí que eso es durante el tiempo, 1260 años, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua. ¿Qué es lo que representa agua? Agua en la Biblia se representa, porque estoy tratando de cortar por el tiempo, tiene que ver con, mira, aquí ya llega, aquí dice, yo voy a dar mi explicación después. Pero aquí lo que dice es, la serpiente arrojó de su boca agua como un diluvio para llevarse la iglesia. Por sus falsas doctrinas, el papado había corrompido de tal manera a todas las naciones, como vimos en Apocalipsis 2, que tuvo el control absoluto durante los largos siglos por el poder civil. A través de él, Satanás podía lanzar un poderoso diluvio de persecución contra la iglesia en todas las direcciones, y esto no tardó en hacerlo. Ah, Y bueno, de 50 a 100 millones fueron arrestados por el diluvio, pero la iglesia no fue tragada del todo. Los días fueron contados por causa de los elegidos, Mateo 24-22. La tierra ayudó a la mujer, abriendo su boca y tragándose el diluvio. La reforma del siglo XVI comenzó su trabajo. Dios levantó al noble Lutero y sus colaboradores para exponer el verdadero carácter del papado y romper el poder con el que la subpetición había esclavizado, etcétera. Es largo, pero lo que vaya a decir es que con estos reformadores, ellos empezaron a irse a otros países, pero no están necesariamente bajo el control así del papado. Y muchos de ellos también fueron para allá, y así fue como abrió la boca. Como lo tengo entendido yo, el agua, sí, tienes razón, son doctrinas y cosas así, como un río, ¿verdad? Para llevarse a la gente.
pero también el agua son muchas personas, por ejemplo, que fueron a perseguir, ¿verdad? Porque está yendo contra la mujer para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ok, está bien. Estoy de acuerdo como lo están diciendo. Si lo están llevando en el punto de vista que tiene que ver con doctrinas, yo entiendo. La serpiente arrojó de su boca, por medio del papado, todas estas doctrinas falsas satánicas como un río para que fuese arrastrado, para que la iglesia, la mujer, fuese arrastrado por estas doctrinas, como dice aquí en Apocalipsis capítulo 2. Versículo 20, la segunda parte. Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ok? Eso fue lo que el papado estaba haciendo. Tiró todas estas cosas. Satanás por medio del papado lo hizo para traer a todos los santos posibles. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Estos reformadores empezaron a salir y empezaron a ver la verdad y empezaron a enseñar la verdad, que viene siendo ya la quinta iglesia aquí, ¿verdad? Reciben la estrella de la mañana, empiezan a recibir la Biblia y empiezan entonces a salir. Conozco tus obras, que tienen nombre que vive, están muertos, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Y estas cosas empiezan a ponerle un para a las doctrinas falsas que el papado está dando. La tierra dio la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. También sabemos que se habla de persecuciones. Vamos a Apocalipsis 6, los sellos, ya que tocamos los sellos. El cuarto sello, recuerden, el caballo amarillo, un evangelio pálido, sin sangre, sin vida, un evangelio sin vida, ¿verdad? No solamente ellos estaban dando eso, también estaban matando con espada, con el poder civil que recibieron, persiguiendo a estos cristianos. Entonces, el quinto sello, ¿verdad? Que tiene que ver con la quinta iglesia. Esos que eh, no aceptaron la Trinidad ni el domingo, que es lo que ellos estaban enforzando. El quinto sello, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, que está en contra de la Trinidad y lo que es y el domingo. Se le dieron vestiduras blancas. Tenemos todo eso durante este mismo periodo. La tierra dio a la mujer, que pues la tierra abrió su boca. Estaban saliendo con verdades, estaban siendo mal representados y estaban siendo muertos en el quinto sello por las palabras de Dios y por el testimonio que tenían, que viene de Dios. Entonces los reformadores y todos los que estaban ahí abrió su boca y eso y todo eso. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. Ahora aquí vemos el terminar de los 1260 días, porque ya la guerra, que eran los 1260 días, ¿verdad? Dice aquí, versículo 14, se le dieron a la mujer dos alas para que volase de la serpiente al desierto, su lugar donde es sustentada por un tiempo la matar de un tiempo. Y aquí a versículo 6, ella se fue. ¿Por qué? Porque Satanás fue a hacer guerra contra ella y fue a hacer guerra contra ella por 1260 años. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer, que termina esos 1260 años, y continuamos entonces con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, esta iglesia, la mujer, afortunadamente, por razones de doctrinas falsas y estas cosas, es la iglesia, no es la iglesia pagana el papado, quiero decir, sino la iglesia de Dios, ¿verdad? Como estamos viendo ya en la quinta iglesia. Y de ahí quedó un remanente. Quiero ver cómo es que lo conecto. Vemos en Apocalipsis 3 la sexta iglesia, que es remanente de Dios, que son los que guardan lo que guardan el sábado, guardan, no guardan el mismo Dios
del papado. No creen en una Trinidad. Eh, ¿Qué más? Déjame ver cómo conecto esto. Pero yo creo que están viendo la conexión. Y esto va a ser de un tiempo para adelante, después de los 1260, esto va a ser de 1798 para adelante. Déjame ver aquí, ¿cómo es que yo termino? Somos aquí el versículo 17. Dice aquí, pero el dragón no ha terminado su obra. El versículo 17 trae a la vista otro y último estallido de su ira, esta vez contra la última generación de cristianos que vive en la tierra. Decimos la última generación porque la guerra del dragón está dirigida contra el remanente de la simiente de la mujer. Recuerde, remanente es un grupito pequeño, el remanente de la simiente de la mujer. Es decir, el remanente de la simiente o individuos que constituyen la verdadera iglesia. Y ninguna generación, sino la última, puede ser representada verdaderamente por el remanente. Si es correcta la opinión que ya hemos llegado a la generación que ha de presenciar el cierre de las escenas terrenales, esta guerra contra la verdad no puede estar lejos en el futuro. Estas notas vienen del 1897 y ellos estaban viendo estas cosas. Y yo creo que nosotros hoy en día hemos regresado para atrás a esa condición en cual ellos estaban. Este remanente se caracteriza por guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Esto apunta a una reforma del sábado que se llevará a cabo en los últimos días, porque solo en lo que respecta al sábado, en lo que se refiere a los mandamientos, hay alguna diferencia de fe y práctica entre los que aceptan el decálogo como ley moral. Esto se pone en el manifiesto para particularmente en el mensaje de Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 12. Cuando lleguemos ahí, vamos a ver si reconectamos aquí en Apocalipsis 14. Tal vez sea apropiado notar que según el testimonio de este capítulo, el diablo se vale de tres poderes para llevar a cabo su obra. Y por eso se habla de todos ellos como el dragón, siendo él el agente inspirador de todos ellos. Estos son, uno, la Roma pagana; segundo, la Roma papal; y por tercero, la bestia de dos cuernos, nuestro propio gobierno bajo el control del protestantismo apóstata, que es el agente principal, como se verá más adelante, en la guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y yo quiero agregar una cosa. Durante este tiempo, cuando este libro se escribió, otra vez, ellos no eran trinitarios. Su enfoque era más en el sábado porque el mundo y no guardaba el sábado y algunos de ellos no entendían sobre el sábado. Pero cuando vamos aquí, guardan los mandamientos de Dios. Absolutamente, yo entiendo que esto tiene que ver con el sábado porque los mandamientos de Dios tienen que ver con el sábado. Pero también tiene que ver con el Dios, tienen testimonio de Jesucristo. Tiene que ver con el Dios del sábado también, que no es una Trinidad. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo también otra vez? ¿Verdad? Hay que ver el testimonio de Jesucristo. Uno de sus testimonios, ¿verdad? A partir que decir que nuestro Dios es uno, uno de ese testimonio lo podemos encontrar en Juan 17, que nos dice que esta la 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablando del Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo diría que son más que una que el sábado, yo diría que serían dos cosas, porque el mandamiento de Dios incluye al Dios verdadero de la Biblia y el sábado. Y el sábado nos enseña otra vez quién es el Dios verdadero de la Biblia. Y Jesús da testimonio de quién es el Dios, comparado a lo que la iglesia del Papa le ha enseñado a muchos, o Satanás le ha enseñado a muchos por medio del papado. Vamos entonces a terminar este estudio aquí. Yo que sé que se alargó un poquito, pero espero que les sea de mucho beneficiar y vamos entonces a tener una oración para poder terminar este estudio. Gracias a Dios por este estudio que hemos tenido, gracias porque tú nos has podido llevar. Se ha alargado un poco, pero espero que este alargado no se sienta y que se pueda entender todo y que la gente pueda ver
en sí, en Apocalipsis 12, y conectar con ya lo que se ha estudiado y ver a lo que viene, lo que se está viendo hoy en día eh, en las noticias y los últimos eventos que se están formulando ya. Damos gracias otra vez por todo y que cuida a cada uno que esté viendo este video y que podamos tener un feliz resto del sábado, un buen sábado bendecido y tener una buena semana para este próximo estudio. Damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en el próximo capítulo, el próximo estudio, vamos a hacer capítulo 13 y vamos entonces a otra vez a regresar un poco más, vamos a regresar otra vez y dar más detalles que amplian todo lo que hemos estudiado y sí, amplía lo que hemos visto. Bueno, lo vuelvo entonces a ver ustedes en el próximo estudio. Tengan un bendecido sábado y una feliz semana.